Quiero hacer una pregunta antes de iniciar, o un par de preguntas. ¿Cuántos de ustedes han padecido o han enfrentado tiempos de angustia por problemas, circunstancias negativas que vienen a nuestras vidas? Y la siguiente pregunta, y estoy seguro que todos, en mayor o en menor o mayor medida, hemos enfrentado todos circunstancias adversas que nos llevan a vivir angustiados. La siguiente pregunta que quiero hacerles es: ¿dirías tú que has sufrido bien esos momentos? Y muchos de ustedes se quedan como ni siquiera sabía que se podía calificar como poder sufrir bien o poder sufrir mal. Pero creo que lo que vamos a aprender hoy por medio de la palabra del Señor tiene todo que ver con esto. Y déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Vieron, escucharon y cantamos juntos un himno nuevo para nosotros, no lo habíamos incluido en el repertorio de alabanza, pero el último canto que se cantó hoy es un himno antiguo compuesto por Horatio Spafford. Y Horatio Spafford compuso este himno bajo circunstancias bastante interesantes. Este último himno que cantamos: está bien con mi alma, Señor, ya sea que venga bendición o enfrente un mar de aflicción. Pero déjame darte un poco de contexto acerca de él. Él era un abogado al cual lo rodearon las tragedias. En medio de esas tragedias, él escribió la letra de que es uno de los himnos más hermosos que canta la iglesia hasta el día de hoy. Estoy bien con mi Dios. Todo comenzó con la muerte de su único hijo, seguido de una mala operación financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el gran incendio de Chicago de 1871, que lo arruinó financieramente. 2 años más tarde decidió viajar a Europa con su familia con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra, pero a último momento decidió enviar a la familia primero, mientras él se demoró en negocios relacionados con la solución de los problemas ocasionados por el gran incendio de Chicago. Durante la travesía del Atlántico, el barco donde viajaba su familia fue embestido por un buque inglés y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales estaban las 4 hijas de Spafford. Su esposa logró sobrevivir y llegar a la costa oeste de las Islas Británicas. Desde allí envió a su esposo un telegrama donde escribió: única salva, ¿qué he de hacer? Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa en Europa. Se dice que durante el viaje, el navío que conducía a Spafford atravesó el sitio exacto donde se había hundido el buque que se llevó la vida de sus hijas. El capitán le indicó a Spafford dónde se hallaba el infortunado buque. Spafford descendió a su camarote y, con la imagen de la tragedia en su mente, escribió los versos que componen una preciosa melodía. Basándose en las palabras de su esposa, escribió una poesía que ha llegado a ser de consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. Posteriormente siguieron viviendo en la ciudad de Chicago y tuvieron 3 hijos más, pero uno de ellos murió durante la infancia. Los Spafford tuvieron mucho interés en la segunda venida de Cristo. Tal fue su convicción que en 1881 Spafford decidió ir a Jerusalén con su esposa y sus 2 hijas vivas, y allí murió. ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¡Cuántas tristezas, cuántas aflicciones en una sola vida! ¿Qué más le podía suceder a Horatio Spafford y a su esposa? Pero sin embargo, en uno de los momentos más dolorosos de su vida, él escribió la letra de esto, que es un hermosísimo himno que ha servido de sustento para muchos creyentes. Voy a leer 2 de las estrofas que cantamos hace un momento. De paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor.
quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Estoy leyendo del himno original, una traducción un poquito diferente de la que cantamos hoy. Pero ¿cómo puede una persona pasar de una profunda angustia a la alabanza? Si somos honestos, mis hermanos, nuestra naturaleza se resiste a alabar a Dios en tiempos de angustia, en tiempos de adversidad, en tiempos de dificultad. Nuestro ser se resiste a alabar al Señor. Podemos caer en una profunda depresión que nos impida alabar al Señor. ¿Es posible alabar al Señor genuinamente en medio de estos momentos de angustia? Es lo que vamos a ver precisamente en el Salmo 22. Le vamos a ver en los versículos 1 al 10 un clamor de angustia al Señor. En los versículos 11 al 21 un clamor por ayuda, un clamor a Dios por ayuda y salvación. Y en los versículos 22 al 31 vamos a ver un canto de alabanza al Señor. De lo que yo quiero convencerlos hoy, mis hermanos, es que porque Dios resucitó a Jesucristo, tú debes alabarlo en medio de tu angustia. Porque Dios resucitó a Jesucristo, tú debes alabarlo en medio de tu angustia. Vamos a ver lo que dice el pasaje. Dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay reposo en mí. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me rodean. Me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos y ellos me miran, me observan y reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna sobre las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aún
aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Algunos se atreven a pensar que esto tendrían que haber sido dos salmos distintos que alguien los unió. O la otra explicación es, ¿será que el salmista es bipolar? ¿Pueden tomar sus lugares? ¿Será que el salmista es bipolar de tal manera que está en un momento angustiado y de pronto pasa a la euforia de alabar al Señor? No, ninguna de estas cosas es la correcta. Lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es un modelo de cómo sufrir bien, de cómo nosotros podemos sufrir bien para la gloria del Señor en medio de cualquier angustia que podamos enfrentar. Lo que vemos en los versículos 1 al 10 es un clamor de angustia al Señor. El salmista cuestiona a Dios porque se siente abandonado por el Señor. No sabemos exactamente qué, pero durante la vida de David, lo que leemos en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes se habla algo un poco, Crónicas también. Muchos momentos en la vida de David pudieron llevarlo a sentirse abandonado por Dios. Desde que Saúl comienza a perseguirlo para matarlo por haber sido ungido por el Señor para ser el siguiente rey. O como cuando los amalecitas quemaron su pueblo y secuestraron a toda su familia. O como cuando su propio hijo Absalón usurpó su trono. Sus propios hijos intentaron matar a su padre. Cuando vemos a tantos momentos en la vida de David, cuando él estaba escondido en las cuevas huyendo, su vida peligrando, enemigos alrededor acechándolo, y él los define como toros de Basán, es decir, gente poderosa, gente que realmente podía hacerle daño, estaban acechando contra él. Diferentes circunstancias en las que él llegó a sentirse como que sus huesos se derretían, que llegó tal vez a enflaquecer tanto de la desesperación y de la angustia. No sabemos específicamente si se refiere a una circunstancia específica que haya experimentado David, o si él estaba tal vez expresando de manera poética, como son los salmos, sus meditaciones acerca de cómo se sintió él en esos momentos. Pero sin duda tuvo que haber sido algo que lo llevó a sentirse al borde de la muerte y desamparado por Dios. Él lo expresa de esa manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De hecho, la palabra clamor que se utiliza en el versículo 1 y versículo 2, en la traducción original, el sentido es como un gemido de un animal que está a punto de morir. A ese punto llegó el clamor del salmista. Pero lo que vemos en los versículos 3 al versículo 10 es que el salmista reclama al Señor que no lo estaba librando en ese momento, a pesar de ser un israelita, a pesar de ser alguien que pertenece al pueblo del Señor. Es un reclamo al Señor. Si yo pertenezco a tu pueblo, ¿por qué? Si tú me escogiste, si tú me colocaste aquí, ¿por qué no estoy viendo tu respaldo? ¿Por qué me has abandonado? Pero hay algo que podemos notar en este salmo, y es que David jamás pierde la perspectiva correcta. Jamás pierde la perspectiva correcta. Vea lo que dice el versículo 3. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto jamás se pone en tela de duda de parte de David. De hecho, en todo el salmo, David jamás deja de dirigirse directamente a Dios. Tú y yo somos así como que a veces le queremos hacer la ley del hielo al Señor, porque parece que no está actuando como nosotros quisiéramos. Pero David todo el tiempo dirige sus palabras al Señor.
Y en este punto son palabras de angustia. Él reconoce, como vimos en el versículo 3, inicialmente la santidad de Dios. Pero tú eres santo. Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sin embargo, tú eres santo. O sea, nunca pierde la perspectiva. ¿Quién es Dios y quién es Él? Pero le pregunta al Señor de manera legítima. Él dice en el versículo 3, yo reconozco que tú eres santo y que tú gobiernas sobre Israel. Yo reconozco en medio de esta circunstancia, en medio de mi aflicción, que tú eres Dios y yo soy tuyo. Tú no existes para mí, yo existo para ti. Y de inmediato, él, en el versículo 4 y versículo 5, él reconoce y recuerda la fidelidad de Dios para con Israel en el pasado. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Es decir, su teología está basada en el carácter de Dios y en lo que el Señor había hecho en el pasado. Él hace un reclamo al Señor, ciertamente, pero es un reclamo piadoso. Es un reclamo piadoso. Ve lo que le dice al Señor en los versículos 6 al 10. Es decir, después de decir, Señor, tú eres el Dios de Israel, tú eres nuestro Dios, y tú me escogiste para ser el rey de Israel, y ahora me siento abandonado por ti, pero en el pasado tú siempre has ayudado a tu pueblo Israel. Esa es una realidad inconmovible, pero eso lo hace sentir tal vez un poco peor. Ve lo que dice el versículo 6 al 10. Pero yo soy gusano y no hombre. Es decir, al pueblo de Israel siempre lo has ayudado, pero yo soy gusano y no hombre. Así me siento en este momento, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Señor, por ser aquella persona que tú escogiste, todavía la gente en medio de mi angustia hasta se burla de mí, porque también ellos me ven como que tú me has abandonado. Versículo 9, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Él está angustiado y le está preguntando al Señor, ¿por qué, Señor? Si soy tu escogido, ¿por qué me está pasando esto? Pero no por qué me está pasando esto, ¿por qué no me estás ayudando? ¿Por qué me has abandonado? Y me encanta cómo ilustra aquí al Señor como aquel que lo formó desde el vientre de su madre. Pero no solo eso, sino como ilustra al Señor como una partera que recibe un bebé y lo coloca en los brazos de su madre. Pero no solamente eso, y le dice, tú me hiciste confiar. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Versículo 10, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y si tú eres mi Dios, ¿por qué me has abandonado? En pocas palabras, tú me escogiste, pero no me estás ayudando en este momento específico. Y tú y yo, mis hermanos, nos llegamos a sentir igual en medio de nuestras tribulaciones. Hay un falso evangelio que proclaman muchos en donde te dicen, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y ya se la saben, vas a ser millonario, próspero, famoso, todo va a salir bien. Tu vida será, como les he dicho antes, como cabalgar sobre un unicornio sobre las nubes y el arco iris destellando detrás de ti. No hay nada más falso que eso, puesto que vivimos en un mundo caído. Las aflicciones, la angustia, los problemas, la angustia provocada por estos problemas que el pecado ha producido en el mundo y en nuestras vidas, nos van a afectar indefectiblemente.
Y tal vez nosotros no nos atrevemos, mis hermanos, a expresárselo así como el salmista al Señor, pero lo expresamos de otras maneras. Cambia nuestro humor con los demás. Yo peco muy a menudo de eso. Nos enojamos con los que están a nuestro alrededor. Tratamos de buscar culpables. Y al culpar a otros, lo que estamos haciendo es culpar a Dios. Es como, le digo a la puerta, pero para que escuche la ventana, ¿no? Tú me tienes abandonado, pero le decimos a alguien que está a nuestro lado, es que el Señor no sé por qué no me escucha. El Señor no sé por qué no quiere bendecirnos. No sé por qué no quiere que salgamos de esta situación. O como decía Hal y Lois de Malcolm el del medio, es que yo creo que Dios nos odia. No solamente nos ha abandonado, yo creo que Dios nos odia. Tratamos de buscar soluciones externas a Dios. Dejamos de alabarle. Dejamos de glorificar su nombre. Porque nos sentimos ofendidos por este Dios que nos escogió. ¿Y cómo es posible que no nos esté respondiendo de la manera que nosotros esperaríamos que nos respondiera? Nos sentimos abandonados o menospreciados por Dios. Pero ¿qué hizo el salmista cuando estaba en esa misma situación? Es lo que vemos en los versículos 11 al 21. El salmista clama a Dios por ayuda y por salvación. El salmista pide al Señor ante su impotencia, ante su vulnerabilidad. Él levanta su voz y clama al Señor. Es lo que dice en el versículo 11. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. David comienza su clamor con una petición honesta, pero que está centrada en una teología robusta. Esta es la razón por la cual nosotros somos una iglesia que insistimos tanto en que usted lea su Biblia, aprenda su Biblia, predicamos la Biblia, le damos cursos sobre la Biblia, porque necesitamos durante toda nuestra vida cristiana una teología robusta que nos sostenga en medio de las aflicciones. COVID-19 fue la prueba de que muchas iglesias donde se predicaba y muchos cristianos que aceptaban una doctrina light, una doctrina más centrada en el hombre que en Dios, no fue capaz de sostenerlos en medio de esa adversidad. Y abandonaron la fe. Pero David comienza su clamor con esta petición honesta que está centrada en una teología robusta. Él dice, tú eres mi Dios. Y fuera de ti no hay nadie que me pueda ayudar. Fíjate el contraste. Señor, si yo soy tuyo, ¿por qué me has abandonado? Pero él torna esto en una oración donde él dice, Señor, porque yo soy tuyo, clamo a ti, te ruego a ti, te suplico a ti, porque fuera de ti no hay quien me pueda ayudar. Y él comienza a enumerar de manera honesta sus sufrimientos y su causa. Él habla de estos toros de Basán que lo han rodeado, que de manera poética expresan lo que ya dije anteriormente. Gente poderosa tratando de destruirlo, como leones rugientes que vienen sobre él. Situaciones que lo han llevado a sentirse como que su vida se derrama como agua, que sus huesos están descoyuntados, o tal vez estaban literalmente descoyuntados por alguna paliza que hubiera recibido, o en alguna batalla, o escapando, no sabemos. Se sentía como un tiesto seco, la lengua pegada al paladar. ¿Te has llegado a sentir así, como que no hay ánimo, como que no hay fuerza, como que se acaba el vigor, como que no tienes ganas de absolutamente nada? Y es interesante lo que él reconoce en la segunda parte del versículo 15, y tú me has puesto en el polvo de la muerte. Y luego continúa diciendo, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies, puedo contar todos los huesos de mis manos. Él
le enumera al Señor exactamente lo que él está sufriendo. Le dice al Señor cuáles son aquellos problemas específicos de lo cual él quiere ser librado, pero por encima de todo eso, ahí en medio, en el versículo 15 al final dice, pero a final de cuentas, tú estás en control de todo esto. A final de cuentas, eres tú quien me ha colocado aquí. No está diciendo que sea un castigo. Lo que pasa es que el salmista no entiende qué es lo que está sucediendo. No, la vida es así, la vida en un mundo caído es así. No siempre vamos a encontrar las respuestas del por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué sucede lo que sucede, por qué le pasa lo que le pasa a nuestros hijos, a los seres que amamos. No siempre vamos a encontrar las respuestas, pero de antemano sabemos que todo esto tiene que ver con el hecho de que vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado, por la maldad del hombre. Pero ante esto nosotros debemos reconocer y recordar, Dios está siempre en control. Y en los versículos 20 al 21, Él retoma su clamor y le pide una pronta respuesta al Señor. Él se siente que se está muriendo literalmente y pide una pronta respuesta al Señor. Él se sigue dirigiendo directamente al Señor y mira cómo Él ora. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Respóndeme, Señor. Él se dirige directamente al Señor y clama a Él, al que en un inicio le estaba reclamando, ¿por qué me has abandonado? Ahora le dice, respóndeme y clámale. No le aplica la ley del hielo como lo solemos hacer tú y yo muchas veces. Él va directamente con el único que lo puede ayudar. Y entonces, cuando Él hace eso, se produce un cambio abrupto. Aquí es donde parece que el cuate David es bipolar. Porque lo que sucede a partir de ahora, del versículo 22 hasta el 31, pareciera completamente otra cosa. Se produce un cambio. Versículo 22 al 31, lo que vemos es un canto de alabanza al Señor. El salmista alaba a Dios porque Él no abandona al angustiado, sino que lo escucha. Pero ¿no estabas diciendo primero que te sentías abandonado? Sí, lo que pasa es que David comienza a declarar las verdades acerca del carácter de Dios. Él empieza a llamar a todos los que temen al Señor a alabarle por quién es Él, por lo que Él ha mostrado en el pasado. Hemos visto estos salmos que nos llevan a contemplar que Él es el creador, pero también que Él es el que escogió a Israel para que de ahí naciera un Salvador para nosotros. Lo que el salmista está haciendo es, el carácter de Dios es, Él nunca abandona. Él nunca abandona al angustiado ni cierra sus oídos para los que son de su pueblo. Siempre los escucha. En este momento yo me siento abandonado por el Señor, pero la verdad concreta acerca de Dios y de su carácter es que Él nunca abandona al afligido, al angustiado. Nunca lo deja de escuchar. Así me siento yo, pero esa no es la realidad. Y esto lo afirmamos cuando vemos el Salmo 21 que está antes y el Salmo 23 que está después. No todos los salmos son así como secuenciales, pero aquí lo que vemos es como el Salmo 21 expresa una alegría y un regocijo de el rey David en la fortaleza y la salvación que el Señor le ha mostrado, porque y él dice en el Salmo 21, luego lo lee en su casa, él escucha la oración del rey y le responde con su bendición y protección para con sus enemigos. Y el Salmo 23 es muy conocido por muchos de nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Expresa una gran confianza de David en el Señor y la ilustra con esta relación de una oveja que se siente segura al ser pastoreada por el buen pastor que la cuida, y también con una cena que Dios mismo ha preparado para su ungido, lo cual le garantiza que Él no va a permitir que nada acontezca contra él.
El Salmo 22, de hecho, también habla de una cena, de un lugar donde se van a reunir a comer las naciones y los grandes de las naciones. Hay una relación entre el Salmo 21, 22 y 23. De hecho, es del 19. Así que el Salmo 22 es como un bache en la vida espiritual del salmista. Es como, yo tengo esta certeza de Salmo 21 y Salmo 23, pero hay momentos en la vida en los que me siento de esta manera. La esperanza es el remedio para la angustia. Es lo que vemos en los versículos 25 al 31. David basa su alabanza en el reinado soberano de Dios, primeramente en su carácter, pero él recuerda que, de hecho, el Señor le dijo a David que de uno que nacería de él establecería un reino eterno e inconmovible. Entonces, David dice, yo en este momento me siento así, abandonado por el Señor, habiendo sido el elegido, pero él recuerda así, pero el Señor prometió que él establecería de alguien que nacería de mi descendencia, un rey que establecería su reino eterno. Así que no importa lo que yo estoy viviendo en este momento, no importa mi circunstancia, es como que él voltea a quienes están leyendo el Salmo y es, ¿saben qué? Pero olviden todo esto, pero el Señor, no es olviden esto, es olvídense de mí. O sea, yo estoy sufriendo esto, pero el Señor ha prometido establecer su reino. Y Él, por ser el Dios que cumple sus promesas, así lo hará. La esperanza está basada en el Señor, en quién es Él, en su carácter, mis hermanos, y en sus promesas. Y la experiencia del pasado nos lo demuestra. Por eso necesitamos una correcta teología para sufrir bien, para enfrentar de mejor manera estas circunstancias. Es verdad, muy a menudo la vida se siente como versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero la realidad es, versículo 24, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Esa es la realidad que nos sostiene a nosotros. Y esa realidad es una verdad por Cristo Jesús. Es porque Dios resucitó a Jesucristo que tú debes alabarlo en medio de tu angustia. Este salmo es aludido en el Nuevo Testamento más de 15 veces y apunta a Jesús como el Mesías. Mientras leíamos, tú puedes ver muchas de las palabras o de las frases que se utilizan aquí aplicadas a Jesús, principalmente en el Calvario, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron expresadas ¿por quién? Por Jesús en la cruz, en su momento de mayor angustia. Y ese momento de angustia comenzó en Getsemaní, ¿te acuerdas? Marcos 14, donde vimos cómo Jesús clama al Padre y su alma está afligida hasta la muerte, y Él clama al Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque Él estaba tremendamente angustiado por el sufrimiento de enfrentar la ira de Dios por nuestros pecados, pero Él inmediatamente después clama, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él pidió que se hiciera la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se consumó en esa cruz donde Jesús experimentó el abandono del Padre por tu pecado y por mi pecado. Hay más soluciones a la crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies. Puedo ver incluso mis huesos de cómo Jesús fue desgarrado en esa cruz. Pero tenemos que interpretar bien el Evangelio aquí. No es consuelo de tontos, hermanos. No es consuelo de tontos. No es, bueno, pues yo estoy sufriendo, pero pues Jesús también sufrió, y pues ni modo, como lo tengo que imitar, yo también tengo que sufrir y ser como Él. No. Jesús citó este salmo no solamente como un dicho, sino Él estaba apelando a la teología de este salmo.
esa angustia que Él experimentó en Getsemaní y finalmente en la cruz, pagando por nuestros pecados, al estar Él decidido a enfrentar lo que venía conforme a la voluntad del Padre, en medio de esa angustia, estaba sentando las bases, mis hermanos, estaba haciendo posible que los que creemos en Jesús, ponemos nuestra fe en Él, pudiéramos ser incluidos en el reino de Dios. ¿Ves la relación? El salmista está angustiado, pero luego él recuerda que Dios prometió establecer un reino eterno y que un día, a pesar de su sufrimiento, él vería ese reino concretado, el reino perfecto de Dios. Y Jesús enfrentó la angustia buscando en primer lugar agradar al Padre y la voluntad del Padre, no como un consuelo de tontos, no como si Dios fuera alguien que se divierte viendo cómo sufrimos, sino entendiendo que había un propósito mayor al hacerlo y que al ir Él obedientemente a esa cruz, haría posible que todos nosotros fuéramos adoptados como hijos, como ciudadanos del reino de Dios. Así que no es consuelo de tontos. Por eso Hebreos 2, versículos 11 al 12 nos dice: porque tanto el que santifica, es decir, Jesús, como los que son santificados, es decir, nosotros, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, y aquí suena exactamente igual que el salmista: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. El himno más hermoso que la humanidad pudo haber escuchado fueron las palabras de Jesús: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, previo a ir al Calvario. Su obediencia cantó por nosotros. Él fue abandonado por el Padre en nuestro lugar, por nuestro pecado, para garantizar que todo aquel que en Él crea jamás será abandonado por el Padre. Él fue abandonado por el Padre en la cruz para garantizar que nadie más que ponga su fe en Jesús será jamás abandonado por el Padre. Así que tú y yo, con toda certeza, y aún con más certeza que el salmista, mis hermanos, podemos decir que por Cristo nosotros sabemos ciertamente lo que dice el versículo 24: Él no ha despreciado al aborrecido, ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando aclamó al Señor, lo escuchó. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3 dice lo siguiente, y este es el llamado para nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, y está haciendo alusión a estos momentos desde Getsemaní hasta la cruz, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que ustedes no se cansen ni se desanimen en su corazón. Pero esto no para ahí, porque tú y yo sabemos que sí, esa angustia, ese sufrimiento fueron previos a que Él fuera a la cruz a morir por nosotros, pero lo más glorioso de todo esto es que todo esto fue previo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es su resurrección lo que nos da la garantía de que todo lo que dice la palabra de Dios es sí y es amén para nosotros. ¿Sí me explico? Es solamente porque Cristo resucitó de los muertos que tú y yo podemos saber que Dios es nuestro Dios, que Él nunca nos ha abandonado, que aunque nos sintamos en momentos de angustia como que Él no estuviera a nuestro lado, jamás nos ha abandonado, y que porque Él resucitó a Jesús de los muertos, ese reino que Él prometió que establecería al final de los tiempos cuando Cristo regrese, es una realidad para ti y para mí. Esa es la esperanza que es el remedio para la angustia de los momentos de desesperación que tú y yo podemos enfrentar en esta tierra.
Fue lo que el apóstol Pedro le dijo a la multitud en aquel sermón del día de Pentecostés, en Hechos 2. Les dijo: hey, esta es la realidad de todo. Aquel al que ustedes crucificaron fue predicho de parte de David que él resucitaría. David vio al futuro y habló de la resurrección de Jesucristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción, sino que, versículo 32 de Hechos 2, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes oyen y ven. Esta es la realidad concreta a la cual tú y yo nos abrazamos en medio de toda angustia. No importa lo que estamos sufriendo el día de hoy, un día todo terminará cuando Cristo regrese. Y sabemos que va a regresar porque después de haber muerto por nuestros pecados, Dios lo resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta que entonces es porque Dios resucitó a Cristo de los muertos que tú debes alabar al Señor en medio de los momentos de angustia? Porque entonces, al reconocer que Él no solamente fue exaltado a la diestra del Padre y como que ya cumplió su parte y se fue de vacaciones, ahora ustedes échenle ganas. No, la palabra nos dice: Él está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Esta es la realidad superior, inconmovible del Evangelio. Y esto es lo que nos cuesta trabajo creer. Por eso Jesús en Juan 14 les dice a sus discípulos: crean esto. Esa es la teología de Juan. Crean en Dios, crean también en mí. Crean en estas realidades espirituales. Juan 14, versículos 1 al 4. Escuchen esto: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes que han creído en mí. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. No nos ha abandonado. Él sigue edificando su reino, preparando morada para nosotros en los cielos, en la casa del Padre. Pero nuestra realidad es que mientras vivamos debajo del sol, en este mundo caído, enfrentaremos aflicciones. Pero el Señor dice: no se turbe su corazón, piensen en lo que les espera. Aun si llegáramos a perder la vida, mis hermanos, lo mejor para ti y para mí, si estás en Cristo Jesús, está después de la muerte. En otras palabras, Jesús les dice: su lugar en la casa del Padre está asegurado, porque yo los compré con mi sangre, no los he abandonado. Versículo 13: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Versículo 27: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No esperes que la respuesta sea como el mundo espera, como el mundo te dice que deben ser las cosas. Hay un plan superior. El Señor está estableciendo un reino y Él está consciente y Él está en control completo de todo lo que acontece en tu vida. Tu esperanza y tu vida no deben estar cimentadas sobre las circunstancias que estás experimentando, sino por el carácter de Dios revelado en Cristo Jesús y las promesas que son sí y son amén por Cristo Jesús para ti y para mí. Un día cuando Él regrese, dice Apocalipsis 21, terminará todo llanto, toda tristeza, todo dolor. Ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber muerte, no va a haber aflicción. ¿Sabes por qué? Porque ya no va a haber pecado en ti y en mí, con el cual nos afectemos los unos a los otros o a nosotros mismos. Y haremos lo que Apocalipsis 5, 6 nos muestra que está haciendo, 4, 5 y 6, que está haciendo toda la corte celestial, todos los ángeles. Alabaremos a nuestro Señor por la eternidad. Así que es porque Dios resucitó a Jesucristo que tú debes alabarlo en medio de tu angustia. Esto es sufrir bien.
Esto es sufrir para la gloria de Dios. Esto es sufrir con propósito, recordar que el Señor es digno de nuestra alabanza. Por eso el salmista dice en el versículo 25, de ti viene mi alabanza en la gran congregación, no de mis circunstancias, no de cómo me siento el día de hoy, de ti, de quién eres tú. Fíjate, quienes leyeron el libro de los Salmos inicialmente tuvieron que haber sido por lo menos israelitas en el exilio en Babilonia, o sea, los Salmos como un compendio. Ellos estaban en la aflicción y en la angustia de estar en el exilio, lejos de Dios, sin tierra, sin templo, sin rey, sin la presencia de Dios entre ellos. En una tremenda angustia. Así que este salmo está llamando a estos israelitas a alabar al Señor por algo más elevado que su circunstancia. Él está diciendo, den gloria al Señor porque en aquel momento ayudó a su ungido. Y porque ayudó a su ungido, porque su ungido dio testimonio de que el Señor en algún momento, no sabemos cuándo, pero lo rescató y lo sacó de la misma muerte. Ustedes tienen la esperanza que el reino que se les prometió vendrá. Y no es exactamente lo que vimos a Dios hacer en Cristo Jesús después de su momento de mayor angustia y levantarlo literalmente de la muerte. Y ahora tú y yo por eso tenemos mayores razones. Tenemos más revelación que los israelitas de aquel momento para nosotros alabar y glorificar a nuestro Señor, que no dejó a su ungido en la tumba, y porque Él fue el primero de muchos, no nos dejará en la tumba a nosotros. Incluso la muerte va a ser derrotada. Nosotros podemos alabar a Dios, mis hermanos, porque Él es digno, por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, no por nuestras circunstancias. Esto fue precisamente lo que pudo sostener a Horatio Spafford en medio, no de una prueba ni dos, sino de una vida llena de aflicciones, de angustia, una detrás de otra, que lo llevó a componer uno de los más hermosos himnos, en donde él dice, esto me está sucediendo en esta tierra, pero ya Cristo pagó por mis pecados y me ha hecho parte de su reino definitivo. Póngase de pie, por favor. Mis hermanos, no es pecado afligirse, no es pecado angustiarse. Este salmo nos modela también cómo podemos enfrentar estas circunstancias. Por nuestra naturaleza, en un mundo caído, vamos forzosamente a enfrentar circunstancias que nos van a llevar a estar angustiados. Ahora entendemos mejor este dicho, ¿no? De quién fuera niño, ¿no? O los que le dicen a los niños, no crezcan, es una trampa. Porque el sufrimiento es inherente de la vida en un mundo caído. Pero en esos momentos, lo peor es que podemos llegar a sentirnos abandonados por Dios. Puede ser que hayas estado orando una semana, o un mes, o un año, o 10 años por algo y el Señor no ha respondido conforme tú quisieras. Pero eso no significa que Él te haya abandonado, ni que no te haya escuchado. Es la cruz la que te recuerda, no te he dejado y siempre te he escuchado, pero mi plan es diferente. David y Jesús nos modelan cómo orar. No es pecado preguntarle a Dios, hermanos. No es pecado expresarle cómo te sientes. Hazlo. Que Señor, me siento abandonado, siento que no te importo, siento que esto está sucediendo de esta y otra manera, siempre y cuando mantengas la correcta perspectiva de quién es Él, de quiénes somos nosotros y cuál es nuestra realidad más concreta en Cristo Jesús. El salmista lo sabía. Todos sabemos que David pecó grandemente con Betsabé y tal vez otras cosas que se le pudieran achacar a David. Pero aún así la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios porque él entendía esto. No son mis circunstancias,
lo que definen si Dios me ama o no me ama. No son mis circunstancias lo que define si Dios está conmigo o si me ha abandonado. No son mis circunstancias lo que determina cuál es mi futuro. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Y porque Dios resucitó a Cristo de los muertos, tú debes alabarlo. Tú debes glorificar su nombre. Tú debes fortalecerte en estas verdades y exaltar su nombre en medio de tu angustia. Si tú aún no estás en Cristo, déjame decirte que no hay peor cosa que enfrentar la vida angustiosa, los problemas angustiosos de la vida, sin esperanza, y tú lo sabes. Y lo único que tenemos los que hemos venido a Cristo diferente de ti es que podemos agarrarnos de algo más sólido, de una esperanza que nos sostiene en medio de la adversidad. Y Cristo quiere hacer eso para ti si tú le entregas tu vida el día de hoy. Si tú te rindes delante de Él y le pides perdón por tus pecados y le entregas tu vida para dedicarla a su gloria y a su alabanza.